En un pueblo castellano, de esos donde las calles aún guardan el eco de generaciones que crecieron jugando la pelota contra las paredes encaladas y donde los bares del centro se llenaban de voces comentando los partidos de domingo, se organizaba cada verano un torneo de fútbol de barrio que reunía a chavales de distintas edades. Era una tradición casi sagrada. Las familias sacaban las sillas a la plaza, los abuelos aplaudían desde la sombra, los niños pequeños corrían detrás de balones perdidos y los jóvenes buscaban impresionar con regates, goles y gestos de orgullo. En medio de ese ambiente festivo y competitivo, un chico llamado Mateo se destacaba por encima de los demás. Tenía apenas 15 años, pero su zurda era precisa como un compás, y cada vez que la pelota pasaba por sus pies, la grada improvisada de vecinos contenía el aliento. Sin embargo, junto con su talento, crecía en él una soberbia difícil de controlar. Discutía con los compañeros, desafiaba al árbitro improvisado, se enojaba cuando no recibía el pase que quería. Su carácter volcánico era tan famoso como sus goles. Aquel domingo, el sol golpeaba fuerte sobre el asfalto de la pista polideportiva que servía de campo. Los equipos habían llegado con camisetas desparejadas, algunos con chándales viejos, otros con camisetas de clubes grandes, pero todos con la ilusión de levantar la pequeña copa metálica que cada año entregaba el ayuntamiento. Mateo jugaba en el equipo Los Guerreros, y desde el primer minuto se notaba que estaba dispuesto a demostrar su superioridad. Regateaba sin mirar a los compañeros, chutaba desde cualquier ángulo, se enfadaba cuando el portero rival paraba sus disparos. El público, mitad admirado y mitad molesto, comentaba que aquel chico tenía madera de profesional, pero le faltaba humildad. En la grada improvisada, entre bancos de madera y muros bajos, un hombre observaba en silencio. Vestía sencillo, con una gorra calada y una camiseta lisa. Nadie parecía reconocerle. Al fin y al cabo, el pueblo no solía recibir visitantes famosos. Ese hombre era Andrés Iniesta, de vuelta a su tierra natal para pasar unos días tranquilos. Había escuchado hablar del torneo de barrio de su propia comarca, y movido por la curiosidad y el cariño por sus raíces, decidió acercarse. Se sentó entre la gente sin dar pistas de quién era. Con su mirada serena, siguió cada jugada, cada protesta, cada gesto de orgullo de los chavales. Cuando vio a Mateo, no pudo evitar recordar su propia adolescencia. La diferencia era que él había aprendido pronto a controlar su carácter, a priorizar el juego colectivo sobre la gloria individual. El partido se fue calentando. El árbitro, un vecino jubilado que hacía lo que podía, pitó una falta contra Mateo tras una entrada fuerte. El chico no lo aceptó, gritó, levantó los brazos, y mientras sus compañeros intentaban calmarle, pateó el balón con rabia. Minutos después, fue sustituido por decisión del entrenador, un hombre joven que conocía bien sus arrebatos. Mateo, rojo de ira, se quitó una de sus botas, y en un gesto de pura frustración, la lanzó con fuerza hacia un costado del campo. La trayectoria caprichosa del zapato cruzó el aire, y para sorpresa de todos, fue impactar directamente contra la frente de aquel espectador tranquilo que observaba desde la sombra, Iniesta. El golpe no fue grave, pero sí inesperado. La grada entera se quedó en silencio. Algunos niños abrieron la boca, los padres murmuraban entre sí, y Mateo, al darse cuenta de lo que había hecho, quedó paralizado. El chico esperaba gritos, reproches, quizá que aquel hombre se levantara indignado. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Iniesta se llevó la mano a la frente, sonrió levemente, y en lugar de enfadarse, continuó mirando el campo como si nada. Esa reacción desconcertó a todos, sobre todo a Mateo, que sentía como la vergüenza se mezclaba con la rabia en su pecho. El partido terminó con la victoria del equipo rival, pero lo único de lo que se hablaba en la plaza era del incidente de la bota. Algunos vecinos se acercaron al hombre para disculparse en nombre del muchacho. Él respondió con palabras sencillas, restándole importancia. Son cosas que pasan, dijo, lo importante es que los chavales disfruten y aprendan. Nadie sospechaba todavía que quien hablaba era el autor del gol más recordado en la historia de España, el hombre que había dado la Copa del Mundo con un disparo certero en Sudáfrica. Mateo, en cambio, no podía quitarse de la cabeza la imagen de su bota golpeando al espectador. Se sentía atrapado entre el orgullo y la culpa. Por un lado, quería justificar su acto como un arrebato sin importancia. Por otro, sabía que había humillado a sí mismo y faltado al respeto a alguien que ni siquiera conocía. En la cena de aquella noche, sus padres le reprendieron, repitiendo que el fútbol no era solo talento, sino también educación y respeto. El chico apenas probó bocado, recordando la mirada serena de aquel hombre que no se había enfadado pese a todo. Mientras tanto,
Iniesta regresó a la casa familiar donde pasaba unos días. En su mente, la escena de la bota le hizo reflexionar sobre lo fácil que era perderse en la soberbia cuando uno tenía talento, y recordó las palabras de sus propios entrenadores de infancia, que le habían enseñado la importancia de la humildad. Sintió que aquel encuentro fortuito con Matteo no era casualidad, sino quizá una oportunidad de devolver algo de lo que él había recibido en su juventud. Decidió que al día siguiente volvería al torneo, no para reclamar disculpas, sino para observar más de cerca al chico y, tal vez, tenderle una mano. La noticia del incidente se extendió rápido en el pueblo. Entre risas, comentarios y alguna crítica, todos hablaban del zapato volador de Matteo. El muchacho, que hasta entonces había sido admirado por su talento, comenzó a ser visto también como un chico problemático. Esa mezcla de fama y rechazo le pesaba en los hombros. No sabía que, en medio de ese torbellino, aquel hombre callado que había recibido el impacto se convertiría en alguien crucial para su futuro. El lunes por la tarde, cuando los equipos regresaron a la pista para continuar el torneo, Matteo sintió un nudo en la garganta al ver al mismo espectador en la grada, tranquilo, sonriente, como si nada hubiera pasado. No entendía cómo podía aparecer de nuevo después de aquel golpe humillante. No sabía que, detrás de esa serenidad, se escondía un propósito mayor, el inicio de una relación que cambiaría su vida. En los días siguientes, Iniesta siguió asistiendo discretamente a los partidos. No decía nada, no se presentaba, pero observaba con atención cada reacción de Matteo. Su manera de recibir una falta, su forma de mirar a los compañeros, su tendencia a protestar. El chico, consciente de aquella mirada, empezó a sentirse incómodo. Era como si aquel hombre anónimo se hubiera convertido en un espejo que le obligaba a cuestionarse a sí mismo. Sin embargo, aún no sabía que detrás de esa mirada había un corazón dispuesto a guiarle. Y así, en un verano caluroso de Castilla, entre gritos de niños, olor a bocadillos de chorizo y risas de familias, nació sin que nadie lo supiera el comienzo de una historia distinta. La de un chaval con talento y orgullo desbordado, y la de un hombre que había aprendido que el verdadero triunfo no estaba en levantar trofeos, sino en levantar personas. La bota voladora no había sido un accidente cualquiera, sino la chispa que uniría dos destinos aparentemente separados. La tarde siguiente, el calor castellano parecía más blando, como si el viento hubiera decidido dar una tregua a los cuerpos cansados de tanto correr detrás de un balón, y aún así la pista polideportiva vibraba con ese murmullo de pueblo que mezcla risas de niños, conversaciones cruzadas entre padres y el tintineo de vasos en la terraza del bar. Andrés Iniesta llegó temprano, sin prisa, como quien vuelve a un lugar que le resulta familiar aunque nadie repare en su presencia. Se sentó de nuevo en el borde del muro bajo, a la altura del centro del campo, y apoyó los codos en las rodillas para mirar con calma. Había pasado la noche pensando en el gesto de Matteo, en la bota que voló encendida por la rabia y le golpeó la frente, en la manera en que el chico había bajado la mirada un instante antes de volver a subirla con esa mezcla de vergüenza y orgullo que tantas veces había visto en los vestuarios de la vida. Le rondaba una idea: si los episodios que marcan a un jugador se presentan como pequeñas piedras en el camino, quizás su papel, ahora, fuera agacharse y recoger esa piedra para que el muchacho no tropezara de nuevo. En el pueblo, nadie sabía que aquel espectador era Iniesta. Para todos era el hombre tranquilo, el de la gorra. Y a él, esa invisibilidad le venía bien. No había cámaras, no había compromisos, no había discursos grandilocuentes. Solo fútbol, tierra, vecinos y un chaval que necesitaba escuchar algo que hasta entonces nadie había conseguido decirle de manera que calase hondo. Los equipos hicieron el calentamiento mientras un par de abuelos, sentados en sillas plegables, discutían si en sus tiempos se jugaba mejor o si lo de ahora era más moderno pero menos auténtico. Matteo llegó el último, con la mochila colgando de un hombro y el ceño fruncido. Sus compañeros le miraron de reojo, con esa mezcla de admiración y hartazgo que se reserva a los talentos difíciles. El entrenador, un chico del barrio que trabajaba por las mañanas en una tienda y por las tardes se dejaba la voz guiando a los chavales, se acercó para ponerle la mano en el hombro y decirle, bajito, que hoy tocaba pensar antes de arder, tocar y moverse, levantar la cabeza y elegir bien. Matteo asintió sin decir nada, pero sus ojos, ligeramente encendidos, delataban que la lava seguía ahí, dispuesta a salir. Iniesta observó esos detalles que para muchos pasan inadvertidos. El gesto con el que el chico se ajustó la media, la forma mecánica de apretar los cordones como pidiendo control a sus propias manos, la mirada fugaz a la grada para comprobar si el hombre de ayer estaba. Le encontró, y cuando sus ojos se cruzaron, él, Andrés, hizo el gesto más sencillo del mundo. Una inclinación de cabeza, ni sonrisa ni reproche, como diciendo estoy aquí, juega. Esa neutralidad descolocó a Matteo,
que esperaba quizá el juicio o la burla. Al no encontrar ninguno de los dos, dejó de mirar y se fue trotando a su banda. El partido arrancó con ritmo alto. Los guerreros querían resarcirse de la derrota del día anterior. El rival, la estrella, tenía menos talento pero defendía junto, como una manta que se estira y encoge según la pelota. Mateo recibió la primera en largo, control orientado de zurda, bicicleta, cambio de ritmo y falta clara que el árbitro, ese vecino jubilado que con el silbato parecía mandar más que un alcalde, pitó sin dudar. Hubo aplausos. Un par de niños gritaron ¡qué crack! Y el pecho de Mateo se hinchó lo justo para que Iniesta, desde su muro, temiera por una segunda erupción de ego. Sin embargo, el entrenador le pidió que dejara la falta al medio centro. Mateo, después de un breve parpadeo de incredulidad, dio 2 pasos atrás. El golpeo no fue a puerta, fue una jugada ensayada, pared corta, balón a la frontal, tiro raso, fuera por poco. Mateo levantó las manos como si no entendiera nada. Luego, se obligó a aplaudir. Iniesta se dio cuenta. A veces el primer cambio es un gesto forzado, como una camiseta nueva que aún rasca la piel. Durante los siguientes minutos, el chico se mantuvo en la banda, pidiéndola al pie, ofreciéndose a la espalda, intentando que su electricidad no chamuscara a nadie. Aún protestaba alguna entrada, aún miraba al cielo cuando un compañero fallaba un pase sencillo, pero ahora, entre cada aspaviento, aparecía una pausa, una respiración, un freno de mano interior que le permitía no despeñarse cuesta abajo. Iniesta sonrió para sí, recordaba cuando a él le enseñaron a contar hasta 2, no hasta 10, basta con 2, antes de replicar a un árbitro o de maldecir un error. Ese 1, 2, servía para que la cabeza se colocara de nuevo encima del cuello. El primer gol del partido lo marcó el rival en un contragolpe. El estadio de cemento tragó un uy colectivo mientras el portero de los guerreros se levantaba buscando culpables. Todos miraron a Mateo. Él apretó los dientes, se giró hacia su portero y, con un tono sorprendentemente plano, dijo: «Tranquilo, la próxima salgo antes». Fue una frase simple, pero para quien vive del reproche era casi una revolución. Iniesta, sin aplaudir, cerró un poco los ojos, como quien guarda una imagen en la memoria. Al descanso, el entrenador juntó al equipo en la sombra del único árbol grande junto a la valla. Repartió agua, palabras y miradas. A Mateo le tocó escuchar una explicación táctica sobre cuándo quedarse abierto y cuándo cerrar por dentro, pero pronto la pizarra se convirtió en ética. Si perdemos, perdemos todos. Si ganamos, ganamos todos. Si alguien va por libre, nos quedamos sin nada. El chico tragó saliva. Quiso mirar de reojo a la grada para comprobar si el hombre de la gorra seguía ahí. Sí, seguía, con los codos en las rodillas, observando. Al reanudarse el juego, Mateo tuvo el empate en sus botas. Un pase al hueco precioso, amago, recorte y tiro cruzado que lamió el poste. Se llevó las manos a la cabeza, pero en lugar de maldecir, lanzó un vamos, vamos a sus compañeros. Ese vamos fue contestado por un sí casi infantil del lateral, que necesitaba sentir que el chico de oro no estaba jugando un partido aparte. A falta de 10 minutos, el árbitro pitó un penalti dudoso a favor de los guerreros. La grada, que siempre es juez severo en los pueblos, coreó el nombre de Mateo. El entrenador miró de reojo al chico y luego al capitán, un defensa más mayor con sentido común. El capitán dijo que lo tire Mateo. Iniesta contuvo la respiración, no por el resultado, sino por el estado del alma del muchacho. Si marcaba, tal vez el ego volvería a su trono. Si fallaba, quizás se derrumbaría. Mateo colocó la pelota, dio 3 pasos hacia atrás y miró al portero. En su cabeza cruzaron relámpagos, el orgullo que pedía pan y el miedo que decía y si no. Respiró. Golpeó fuerte y alto, a su izquierda. Gol. La pista explotó. Los niños invadieron medio metro de línea, y los mayores se abrazaron con prudencia de veraneo. Mateo, condicionado por el hábito, inició el gesto de señalarse el nombre en la espalda, y lo detuvo a mitad. Corrió hacia su banquillo y abrazó al portero. Iniesta, que había visto ese casi gesto, supo que el proceso iba por buen camino. El partido terminó 1-1. No importaba la clasificación, importaba esa imagen que el viento se llevaba hacia las eras, hacia los corrales y las cocinas, un talento abrazando a quien antes habría señalado para culpar. Cuando todo terminó y las mochilas se cerraban con el polvo aún pegado a las piernas, Iniesta se levantó despacio y caminó hacia la salida lateral. No buscaba un teatro, sino un rincón donde las palabras pudieran sonar sin el eco de la plaza. Se apostó junto a una reja, entre el campo y la calle, donde pasaba el aire.
Mateo, que se había quedado de los últimos firmando una camiseta a un niño del barrio, salió con paso rápido, como quien quiere irse para no pensar más. Al pasar junto a la reja, la voz calma del hombre le detuvo. Buen penalti. Mateo giró la cabeza. Vio la gorra, los ojos serenos, la frente que él mismo había marcado con una bota 2 días antes. Se encogió lo justo, no tanto como para desaparecer, sino lo suficiente para parecer más joven. Respondió a la defensiva, era lo que tocaba. No siempre lo que toca es lo que hacemos, dijo el hombre. Silencio. Ayer te habría señalado el nombre, hoy has abrazado al portero. Mateo abrió la boca, la cerró, la abrió otra vez. ¿Quién es usted?, soltó. Uno que ha visto a muchos Mateos, respondió el de la gorra, sin añadir nada más. El chico torció el gesto, entre orgulloso y herido. No sabe nada de mí. Sé lo que haces cuando fallas y cuando aciertas. Y sé que, si quieres llegar lejos, tendrás que aprender a jugar con los demás, no contra los demás. Mateo miró al suelo, rascó con la puntera un dibujo invisible y dio medio paso hacia la reja. No necesito que un desconocido me dé lecciones, dijo con un hilo de voz que buscaba sonar duro y solo consiguió sonar novato. Puede que no, contestó el hombre, o puede que sí. De todos modos, no te las estoy dando. Solo estoy mirando. El chico se enfadó, giró la cabeza para irse. Por un instinto que él mismo no entendió, se detuvo. ¿Va a venir mañana? Si juegas, vendré. ¿Jugamos? Entonces vendré. Se quedaron así, a 2 metros, separados por metal y por años, unidos por una pelota que no entiende de jerarquías. Mateo se marchó con la mochila rebotando en la espalda. Iniesta se quedó un minuto más. Respiró hondo y se fue camino del bar donde un café solo le sabía a infancia. Durante la semana, el torneo se convirtió en rutina y la rutina en laboratorio. Iniesta, siempre anónimo, se sentaba en su muro y miraba. A veces anotaba mentalmente pequeñas cosas. El gesto de Mateo al ceder un saque de banda, el perdón murmurando cuando golpeaba por detrás sin querer, la manera de animar con una palmada en la espalda al extremo que había fallado 2 centros seguidos. Otras veces observaba retrocesos, un bronco mírame antes, a un mediocentro tímido, un ¿para qué vienes?, dirigido al lateral suplente. Y cada fin de tarde, al acabar el encuentro, volvía a esa reja, y a través de la reja dejaba caer una frase corta como una piedra pequeña en un lago, sabiendo que las ondas tardan en llegar a la orilla. Bien cuando te ofreciste al espacio. Mal cuando miraste al árbitro en vez de al balón. Eso que has hecho al final, abrir por fuera para dejar el carril, te hace mejor compañero. Cuando te equivocas y sonríes, te vuelves peligroso de verdad, porque el rival no te lee. Mateo, al principio, recibía esas sentencias con el orgullo en guardia. Luego, poco a poco, fue rascando el barniz del recelo para quedarse solo con la madera del contenido. Un miércoles, el chico no jugó bien. Estaba lento, frío, sin chispa. Discutió con su mejor amigo en el descanso, y el entrenador le sentó 10 minutos. En la reja, al término, esperaba la voz que ya se había convertido para él en un punto de referencia extraño. Hoy has sido un fantasma, dijo el hombre. Eso es todo, respondió Mateo, a punto de estallar. No. También he visto que al final has pedido perdón a tu amigo. Eso pesa más que 100 bicicletas. ¿Y qué gano con eso? Confianza. ¿Y la confianza para qué sirve si no marco? Para que te la pasen cuando importan los goles. El chico se quedó quieto. Era la primera vez que alguien le hablaba de manera tan directa sin gritarle, sin adornos que taparan el mensaje. ¿Por qué viene?, soltó por fin. Porque me gusta el fútbol. A todos nos gusta. A algunos nos gusta más cuando hace mejores a las personas. Mateo resopló, se rasgó la etiqueta de la camiseta que le picaba y dijo, sin mirarle, vendremos a semifinales si ganamos el viernes. Entonces nos veremos el viernes. La noticia del hombre de la gorra corrió por el pueblo como corren noticia y polvo en verano. Los niños sospechaban que era alguien importante. Los adultos, más cínicos, decían que sería un veraneante con buenos modales. Nadie ató cabos. Iniesta siguió manteniendo su anonimato con una naturalidad casi de artesano. No huía de las miradas, pero tampoco las buscaba. Hablaba lo justo con el panadero, saludaba a la señora que regaba las macetas, se paraba a dejar pasar a una bicicleta.
Con el entrenador de los guerreros cruzó una conversación breve a la salida del bar. Ese chico tiene mucha mecha, dijo Iniesta. Ya, pero nos quema el banco, respondió el entrenador con humor cansado. La mecha sirve si sabes cuándo encenderla. ¿Y cómo se le enseña a un chaval a no prenderse? Mostrándole para qué arde la llama. El entrenador le miró con curiosidad, sin reconocerlo. Pensó que aquel desconocido hablaba como los que han aprendido mucho corriendo por dentro. Llegó el viernes. Calor, cigarras, la sombra corta de los olmos, botellas de agua alineadas en una mesa de camping. Semifinal. La grada, si es que se le podía llamar así, estaba más llena que nunca. Mateo entró con el rostro serio. Buscó con la mirada y encontró al de la gorra, ya sin necesidad de descubrirlo. El partido fue durísimo. Pierna, interrupciones, ese fútbol de barrio que no conoce bar ni líneas tiradas con precisión digital, pero en el que cada duelo tiene el valor de una promesa. La estrella se puso por delante de nuevo. Los guerreros empataron en una jugada coral en la que Mateo apenas tocó la pelota, pero su desmarque arrastró a dos defensas. Nadie lo mencionó. Iniesta sí. Le gustó que el chico, al volver corriendo a su campo, levantara el pulgar al medio centro que había dado el último pase. En la segunda parte, cuando más apretaba el calor y los pulmones, Mateo tuvo la oportunidad de sentenciar. Robo en 3/4, pared y mano a mano. Chutó mal. El portero, grande como una puerta, se quedó con el balón. Mateo se llevó las manos a la cara. No puede ser, se leyó en sus labios. Y entonces ocurrió lo que no habría ocurrido 2 semanas antes. Escuchó desde su propio pecho una voz que decía recupera, y fue a recuperar. En el minuto final, el extremo derecho, ese que siempre fallaba los centros porque pensaba demasiado, puso uno a la cabeza del delantero, y gol. 2-1 final. La pista fue un volcán. Mateo corrió hacia el extremo, le tiró al suelo con un abrazo y gritó, sin darse cuenta, tu centro, tío, tu centro. Iniesta alzó la vista al cielo de Castilla, azul como un recuerdo, y pensó que las historias no se cambian con charlas largas, sino con gestos que se repiten hasta que sustituyen a los antiguos. A la salida, la reja los esperaba. Esta vez fue Mateo quien se acercó primero. Lo he fallado, dijo, sin saludo. ¿Y has corrido después?, respondió el de la gorra. He corrido siempre. No igual. ¿Cómo lo sabe? Porque hoy no corrías para arreglar tu fallo, corrías para que el equipo no se quedara sin premio. El chico se rascó la nuca. Va a venir a la final. Claro. ¿Por qué? Porque me gusta el fútbol cuando se parece a esto. ¿A qué? A un sitio donde uno hace mejor al de al lado. El silencio entre ambos ya no era un muro, era un puente. Me llamo Mateo, dijo el chico por fin, como si hasta entonces no lo hubiera sido. Encantado, Mateo, dijo el hombre. No añadió su nombre. No era el momento. Al día siguiente, sábado, Iniesta decidió que había llegado la hora de dar un paso apenas perceptible. No se trataba de decir quién era, ni de montar una lección magistral, solo de acercar al muchacho a la idea de que el fútbol vive dentro y fuera de las líneas blancas. Pidió permiso al entrenador para pasar por el entrenamiento ligero de la mañana, y desde la banda, marcó con la mano un par de movimientos sin estridencias. Cuando el lateral suba, tú cierras por dentro. Si el medio centro viene a recibir, tira un desmarque corto y luego uno largo. Mira la orientación del cuerpo del que pasa, ahí te dice a dónde quiere que vayas. Mateo miraba como un alumno al que no le avergüenza aprender. Los compañeros, sorprendidos por la presencia del hombre de la gorra, se contagiaron de una atención nueva. En un descanso, Iniesta se apartó con Mateo hacia la sombra. ¿Qué sientes cuando te gritan, crack, desde la grada?, preguntó. La verdad, me pone. ¿Y cuando fallas y te miran como si hubieras traicionado a alguien? Me da rabia. Trata de escuchar más lo que te dicen los de dentro que los de fuera. Los de fuera no corren contigo. A veces mis compañeros tampoco, intentó vacilar Mateo, medio en broma. Haz que corran contigo, replicó el de la gorra, sin levantar la voz. ¿Cómo? Poniéndoles la pelota donde puedan llegar. El chico pensó que nunca nadie le había explicado el liderazgo con tanta economía de palabras. La final llegó con un aire de fiesta mayor. Los balcones tenían banderas de España descoloridas por el sol y banderines de papel con el nombre de los equipos.
El bar montó una parrilla y la plaza olía a panceta y a limonada. Iniesta, que tantas finales había jugado en estadios imponentes, sintió una emoción vieja y limpia en aquel rectángulo de cemento con porterías de hierro. Aquí no había himnos ni fuegos artificiales, pero había verdad. Antes de empezar, se permitió un desvío. Caminó por detrás de la pista hasta un banco donde dos ancianos hablaban de tiempos pretéritos. ¿Ustedes jugaron aquí?, preguntó con naturalidad. Aquí, en la carretera cuando pasaban pocos coches, donde nos dejaban, contestó uno. ¿Y se peleaban mucho? Lo justo para tener ganas de volver al día siguiente. Iniesta sonrió. Volvió a su sitio. Vio llegar a la madre de Mateo, orgullosa y preocupada, con un bocadillo envuelto en papel de aluminio por si al terminar a su hijo le rugía el estómago. Vio al padre a cierta distancia, manos a la espalda, cabeza alta, como si quisiera que el mundo no notara cuánto latía su propio pecho. El rival de la final fue el mismo de la primera tarde, la Estrella. Conocían a Mateo, conocían su genio, sabían dónde clavar las astillas para que ardiese. Pero hoy fue distinto. En la primera jugada, un defensa le entró duro, de más. Mateo se revolvió en un gesto automático, y allí, en el borde de su visión, estaban los ojos del hombre de la gorra. No eran ojos de orden, ni de amenaza, eran ojos de espejo. Mateo tragó, recogió el balón, se lo dio al defensa y dijo: sigue, hombre. Los que estaban cerca oyeron. El árbitro, que ya había llevado el silbato a la boca, lo bajó. El partido siguió. Iniesta cerró el puño en el bolsillo. Con el paso de los minutos, la final se convirtió en una partida de ajedrez de barrio. Movimientos pequeños, ventajas mínimas, la sensación de que un detalle, una carrera al espacio, un despeje a córner en vez de al centro, un control orientado, decidiría más que un cañonazo. Mateo jugó quizá su partido menos vistoso y más valioso. Estiró al equipo cuando hacía falta, aguantó de espaldas para que subieran los laterales, tocó de primera cuando el rival apretaba, y de vez en cuando se permitió un lujo, un regate que no era para exhibirse sino para respirar. No hubo goles en los 90 minutos. A penaltis. Iniesta sintió esa electricidad antigua que siempre traen las tandas. Los nervios no son de lujo, son artesanales, hechos con hilo de tripa. El primer penalti de los guerreros lo tiró el capitán. Dentro. El segundo, lo falló el rival. El tercero le tocaba a Mateo. Caminó desde el centro del campo hacia el punto de cal con esa lentitud que engaña al corazón. Por fuera despacio, por dentro una tormenta. Puso la pelota, miró al portero y, por primera vez desde que se conocían, buscó en la grada los ojos del hombre de la gorra antes que los gritos de la plaza. Allí estaban. No dijeron nada. Mateo golpeó con el interior, seco, colocado. Gol. No lo celebró a lo grande. Señaló al portero suyo, alzó el pulgar al extremo de los centros fallados y volvió al círculo. Ganaron la tanda 4-3. Se abrazaron todos con todos. No hubo héroes únicos ni villanos reciclados. La copa de lata parecía oro viejo al sol. Cuando la luz se volvió naranja y el bar empezó a recoger vasos de plástico, Mateo, con la medalla colgando torcida, se acercó a la reja por costumbre. El hombre de la gorra ya le esperaba, con ese medio gesto que empieza a parecer una sonrisa. Hay finales que te enseñan a empezar, dijo. Hoy he querido que la tirara otro, confesó Mateo, sorprendiéndose de su propia sinceridad. ¿Y por qué la tiraste tú? Porque me la pidió el capitán. Eso es un equipo. ¿Quién es usted?, se atrevió a preguntar de nuevo el chico, esta vez sin desafío, como si aquella pregunta fuera ya un puente y no una barrera. El hombre respiró, miró el cielo que empezaba a llenarse de golondrinas y dijo: alguien que un día también fue Mateo y tuvo la suerte de que le enseñaran a ser Andrés. No añadió nada. Nos veremos mañana, dijo, aunque ya no había más partidos programados. ¿Mañana? Mañana fuera del campo. ¿Dónde? En la plaza, a las 5. Mateo asintió con la cabeza, como quien recibe una cita importante. No sabía que al día siguiente Iniesta le enseñaría otra dimensión del fútbol, la que se juega en los gestos, en los silencios y en las manos tendidas al margen de las líneas. Caminó a casa con la copa pequeña en la bolsa y algo grande ocupándole el pecho. Andrés se alejó por la calle estrecha, con la sensación de que el primer tramo del camino estaba andado, y de que el resto, el más difícil, el más hermoso, empezaría donde el ruido del balón ya no tapa la voz. La mañana del domingo amaneció distinta en el pueblo.
No había partido programado, no había niños corriendo hacia la pista con las mochilas a la espalda, no había silbato marcando el inicio de un encuentro. Y, sin embargo, en el aire se respiraba la misma expectación que en una final. Mateo se levantó temprano, con la medalla de ayer todavía sobre la mesilla y la copa pequeña en la cocina, donde su madre había puesto flores alrededor como si se tratase de un trofeo de oro. Recordó la cita, la plaza, a las 5. Todo el día giró en torno a esa hora. Desayunó sin hambre, intentó hacer los deberes del instituto, pero no consiguió leer 2 páginas. Salió a dar una vuelta en bicicleta para matar el tiempo y volvió antes de lo previsto. Cada minuto parecía estirarse. Se preguntaba qué querría aquel hombre misterioso, qué significaba exactamente mañana fuera del campo. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió nervios que no tenían nada que ver con un balón. Iniesta también madrugó. Había dormido poco, repasando en su mente las palabras que podría usar sin precipitarse. Sabía que el paso que iba a dar era delicado. No se trataba de descubrir su identidad de golpe, como quien levanta un telón, sino de abrir poco a poco la puerta a una verdad que quizá cambiara la manera en que Mateo le escuchaba. Caminó hasta el mercado por la mañana, saludó a los vecinos que ya empezaban a reconocerle de vista sin saber quién era realmente, y compró un par de panés, un poco de queso manchego y tomates. Quería que la cita de la tarde no fuese solemne ni académica, sino tan cotidiana como una merienda compartida en la plaza de un pueblo. A las 5 en punto, el sol todavía alto pero menos cruel, Mateo llegó corriendo, con la respiración agitada y el corazón latiéndole más rápido que en un penalti. Allí estaba el hombre de la gorra, sentado en un banco de piedra bajo la sombra de un plátano. Tenía una bolsa de tela a su lado. Levantó la cabeza y sonrió apenas. «Llegas puntual», dijo. «No quería perderme esto», contestó el chico. Se sentó frente a él, algo nervioso. Iniesta sacó el pan, el queso y los tomates. «¿Tienes hambre?» «Un poco». «Pues comeremos y hablaremos». El gesto sencillo rompió la tensión. Partieron el pan con las manos, untaron tomate y aceite, y mordieron sin ceremonia. Entre bocado y bocado, Andrés empezó. «Ayer jugaste la final más importante de tu vida hasta ahora. Pero las finales de verdad están fuera del campo. Ahí es donde aprendes a ser compañero, hijo, vecino. Y eso, créeme, influye más en tu fútbol de lo que piensas». Mateo masticaba despacio. «¿Y cómo se juega fuera del campo?», preguntó con cierta ironía. «Con los mismos principios, humildad, respeto, generosidad. Si en la calle eres arrogante, en el campo tarde o temprano se nota. Si en casa no sabes escuchar, tampoco sabrás hacerlo en el vestuario. El balón no engaña». El chico bajó la mirada. Recordó cómo discutía con su madre cuando le pedía que ayudara a poner la mesa, cómo despreciaba a su hermana pequeña cuando le pedía que jugara con ella. Nunca había pensado que eso tuviera relación con un pase o un regate. Ese día, Andrés llevó a Mateo a caminar por el pueblo. Fueron al centro cultural, donde un grupo de niños más pequeños jugaban con una pelota de goma. «¿Ves a ese que siempre corre detrás del balón aunque nunca lo tenga?», preguntó Iniesta. «Sí. Ese niño, sin saberlo, ya es el mejor compañero que alguien puede tener. No se rinde. Aprende de él». Después pasaron por la residencia de ancianos. Allí, algunos mayores jugaban al dominó mientras otros veían un partido antiguo en la televisión. Ellos ya no pueden correr como tú, pero su memoria es un estadio entero. Si te paras a escuchar, aprenderás más que en 100 entrenamientos. Mateo saludó tímidamente a una señora que le preguntó si jugaba al fútbol. Él asintió y, por primera vez, sintió orgullo sin necesidad de fanfarronear. Por la tarde, visitaron un hospital comarcal. Andrés había hablado con un médico amigo suyo para poder entrar en la sala de pediatría. Allí había niños con enfermedades que les impedían correr, saltar o siquiera salir al patio. Uno de ellos, con el pelo rapado por la quimioterapia, abrazaba un balón como si fuera un tesoro. Mateo se quedó paralizado. El niño le miró y le dijo: «¿Juegas al fútbol? Yo quiero ser delantero». Mateo tragó saliva, no supo qué responder. Andrés intervino: «Él también quiere ser delantero, ¿verdad, Mateo?». El chico asintió. El niño sonrió. «Entonces, cuando metas un gol, piensa en mí». Esa frase atravesó a Mateo como una flecha. Al salir, el aire libre le supo distinto. «Nunca había pensado», empezó a decir.
Ahora lo has pensado, respondió Andrés. A lo largo de varias semanas, la rutina cambió. Ya no solo eran partidos y frases cortas en la reja. Ahora había paseos, charlas, silencios compartidos. Andrés le enseñaba a mirar los gestos pequeños, ayudar a un compañero a levantarse, escuchar al entrenador aunque no le gustara lo que decía, felicitar al rival cuando lo hacía bien. Cada detalle era un ladrillo en la construcción de un jugador distinto. Mateo, poco a poco, se volvió más paciente. En casa, su madre notó que colaboraba más. En clase, los profesores vieron que empezaba a escuchar. En el equipo, sus compañeros se sorprendieron de que ya no explotara ante cada error. Un día, tras un entrenamiento, Mateo se atrevió a preguntarle: ¿quién eres de verdad? Andrés lo miró a los ojos. Alguien que un día también fue un niño con prisa, que también se enfadaba cuando las cosas no salían. Alguien que tuvo la suerte de aprender que el fútbol es más grande que un gol. Mi nombre quizá te suene: Andrés Iniesta. El chico se quedó helado. Necesitó unos segundos para procesar. ¿El de la final del Mundial? ¿El de Sudáfrica? Andrés asintió con humildad. ¿Y qué haces aquí, en mi pueblo? Lo mismo que hago en cualquier sitio: mirar, aprender, intentar ayudar. Mateo no sabía si sentirse pequeño o afortunado. ¿Por qué yo? Porque vi en ti al niño que yo fui. Y porque alguien me enseñó a tiempo. Ahora es mi turno de devolvérselo a otro. Esa revelación no cambió la esencia de lo que estaban construyendo, pero sí la amplió. Mateo comprendió que no era cualquier hombre, sino un campeón del mundo, quien le estaba dedicando su tiempo. Pero lo que más le impactó no fue el currículum, sino la coherencia. Iniesta no necesitaba gritar, presumir ni imponer. Su grandeza estaba en su sencillez. Esa lección valía más que 1000 medallas. Al final de ese verano, Mateo ya no era el mismo. Seguía siendo talentoso, rápido, con carácter, pero había aprendido a dominar el fuego en vez de dejar que lo consumiera. En el último torneo, dio una asistencia en lugar de intentar el gol personal. Al terminar, buscó a Iniesta en la grada. Él levantó el pulgar, satisfecho. Ahora si empiezas a jugar fuera del campo, dijo. Amaneció un lunes distinto, de esos en los que el cielo castellano parece lavarse por dentro y el aire tiene un brillo transparente que hace más nítidos los contornos de las casas, las campanas de la iglesia y la pista polideportiva donde, sin calendario oficial, los chavales seguían quedando para jugar como si el verano fuese una cuerda elástica que nadie quisiera soltar. Mateo se levantó temprano, desayunó en silencio y dejó la medalla de la final sobre la mesa de la cocina, donde su madre, sin decirlo, le había preparado un bocadillo envuelto en papel de aluminio por si acaso, porque en los pueblos el amor también se expresa en forma de pan con tortilla. A las 10 ya estaba en la plaza, no por impaciencia sino porque algo dentro de él, una especie de motor recién afinado, le pedía presencia, atención, disposición a escuchar. Iniesta apareció sin ceremonia, con su gorra de siempre, una mochila pequeña a la espalda y esa manera de caminar de quien no tiene prisa para nada, y al cruzarse las miradas no hubo discursos, bastó un vamos seco para que los dos emprendieran el camino fuera de las líneas blancas, hacia una mañana de aprendizajes que no caben en una pizarra. Primero pasaron por la biblioteca, donde Andrés habló con la bibliotecaria sobre un taller de tardes para niños, y Mateo entendió sin que nadie se lo explicara que el juego también se alimenta de historias, que la imaginación sirve para ver espacios donde otros solo ven piernas y cemento. Luego, atravesaron el mercado, saludaron al frutero, ayudaron a una señora a cargar una bolsa demasiado pesada, y Andrés le susurró al oído: cuando elijas ser útil sin que te miren, ese día tu fútbol respirará mejor. Continuaron hasta la residencia donde el abuelo Julián, que ya había visto más veranos que cualquiera, le apretó la mano a Mateo y le contó que de joven jugaba sin botas, con alpargatas, y que lo importante, al final, no eran los goles sino los amigos que todavía le llamaban por su nombre. De allí salieron hacia el centro cultural, donde un grupo de niños pequeños esperaban a alguien que les enseñara a pasarla sin pelearse, y ese alguien fue Mateo, guiado por Andrés, que no dictaba consignas sino preguntas. ¿Qué necesita tu compañero para que reciba mejor? ¿Cómo puedes hacer que todos toquen la pelota en un minuto? En ese taller, el chico que antes acumulaba regates empezó a coleccionar sonrisas, y cada vez que un niño lograba un pase correcto él levantaba el pulgar como había aprendido a hacer con sus compañeros, notando por dentro una alegría que no se parecía al estruendo de un gol, era más silenciosa, más honda, como un vaso que se llena sin ruido.
Al mediodía, sentados a la sombra de un olmo con 2 bocadillos y una botella de agua compartida, Andrés le dijo sin rodeos que el camino que habían iniciado tenía una continuación fuera del pueblo, en una ciudad cercana donde una academia de formación trabajaba con valores claros y método serio, no un escaparate de promesas sino un taller de personas, y que él, si Mateo lo quería de verdad y su familia lo aprobaba, estaba dispuesto a llamar y presentarlo no como el chico que regatea bonito, sino como el chico que ahora entiende por qué regatea. Mateo miró al suelo, a sus manos, al borde de sus zapatillas, al cielo, y no supo si la emoción que sentía era vértigo o gratitud, quizá ambas, porque entendía que aquello no era un favor de un famoso, sino una puerta que se abría solo si él empujaba desde dentro con trabajo. Por la tarde, hablaron con los padres, en la mesa de la cocina, con café y galletas y una prudencia antigua que no se compra ni se aprende en internet. Andrés explicó la filosofía de la academia, los horarios, la exigencia escolar, el compromiso de respetar tiempos y personas, y los padres, que al principio se encogían ante la magnitud del nombre Iniesta, terminaron relajando la espalda porque el hombre no hablaba de fama sino de hábitos, no de atajos sino de paciencia. Se acordó una prueba en 2 semanas, y mientras el calendario empezaba a correr, los días se convirtieron en un afinar de detalles. Madrugar sin quejarse, calentar con sentido, estirar al acabar, recoger conos, agradecer los balones, escuchar incluso cuando la indicación parecía obvia, todo eso que no suma en Instagram pero construye la carrera de verdad. En el campo, los guerreros notaron que su compañero ya no corría para ser visto, sino para que el equipo viera mejor, y el entrenador, que cargaba con la tienda por la mañana y los sueños de los chicos por la tarde, empezó a sonreír más a menudo porque la lava de Mateo por fin alumbraba sin quemar. Una tarde concreta, sin importancia aparente, marcó un antes y un después. Un niño pequeño se acercó con una pelota desinflada y pidió que se la inflaran para jugar como los mayores. Mateo dejó su ejercicio, buscó la bomba, infló el balón con cuidado y se lo devolvió con un ahora tú haces el primer pase, Andrés. Observó de lejos y no aplaudió. Guardó esa escena como se guarda una carta ganadora para el momento justo, convencido de que había menos riesgo de recaída cuando la generosidad se volvía costumbre. Llegó la mañana de la prueba en la academia y el autobús del pueblo, con olor a gasoil y a bocadillos, se llevó a Mateo y a su padre hacia la ciudad, mientras Andrés, en su coche discreto, lo seguía sin prisas, atento a esa mezcla de miedos y expectativas que todos los vestuarios comparten antes de un salto. El centro deportivo les recibió con campos bien trazados, vestuarios limpios y una seriedad que no asusta, inspira. Allí no había promesas de contratos, había horarios, y en la pizarra no se leían nombres propios, se leían valores. La prueba comenzó con ejercicios sencillos que, en realidad, no lo eran. Control orientado bajo presión, lectura de superioridades, elección entre gambeta estética o pase útil. Mateo titubeó en los primeros minutos, pasados por agua de nervios, pero en cuanto escuchó su propia respiración y recordó las tardes en la reja, las frases cortas, el pon la pelota donde tu compañero pueda llegar, su fútbol empezó a parecerse al chico que había crecido fuera del campo. Menos fuegos artificiales, más luz de día. En un ejercicio de finalización, tuvo la tentación de clavar una vaselina para arrancar un no a la banda, pero cuando vio al portero salir supo que su compañero llegaba por el costado libre, y sin mirar, dio el pase hacia atrás exacto que los entrenadores llaman la de la vida. El gol no llevó su firma, llevó su inteligencia. Desde la banda, Andrés respiró como quien lleva mucho tiempo conteniendo el aire en agua fría y por fin saca la cabeza. Al finalizar, el coordinador de la academia se acercó con una mezcla de profesionalidad y calidez y dijo algo que a Mateo no se le olvidaría jamás. Nos interesas tal y como has jugado hoy, y nos interesa más todavía el chico que se nota detrás del jugador. Aquí trabajamos con los dos. No era una plaza definitiva. Era una invitación a un trimestre de seguimiento con compromiso escolar y un código de conducta que a algunos les parecería rígido y a Andrés le sonaba música de cámara. El viaje de vuelta en el autobús fue silencioso por fuera y ruidoso por dentro. Mateo miraba por la ventana, los campos de trigo pasando como diapositivas, y entre cada hilera imaginaba entrenamientos, madrugones, errores, aciertos, amigos nuevos, y un hilo de voz que no decía voy a ser famoso sino voy a merecerlo. En el pueblo, la noticia se difundió con esa discreción ruidosa que tienen las buenas nuevas. La panadera le guiñó un ojo a la madre, los amigos hicieron como si nada para no agobiarle, el entrenador le dio un abrazo fuerte que significaba orgullo, y los niños del taller le pidieron que no se olvidara de volver algún sábado. Andrés, que nunca se puso en el centro, eligió despedirse ese día. Con una caminata sin palabras hasta el límite del pueblo, donde la carretera se aleja recta y las cigarras parecen cronistas. Al llegar al cruce, se detuvo, apoyó la mano en el hombro de Mateo, sin solemnidad, le dejó el mapa. Te van a aplaudir,
te van a criticar, te van a pedir que seas más de lo que eres y menos de lo que sientes. Cuando pase, vuelve aquí. No físicamente, aquí, y se señaló el pecho, al sitio donde decidiste que el balón sirve para acercar y no para separar. Ese es tu lugar de regreso. Mateo intentó responder con una frase brillante, pero solo le salió un gracias con voz temblorosa, el mejor de todos. Los meses siguientes fueron una mezcla de madrugadas y libretas, de ejercicios invisibles y pequeñas victorias que no salen en los resúmenes. Mejorar el pase con la pierna mala, aprender a escuchar al cuerpo antes de lesionarse, estudiar por las noches para no fallar la nota mínima que la academia exigía, llamarse a silencio en los chats cuando el ego picaba, decir bien cuando otro era titular. Hubo días grises, por supuesto, un esguince leve, una bronca del entrenador por llegar justo de tiempo, una discusión con un compañero que también quería brillar. En cada bache, Mateo volvió al gesto más simple que Andrés le había regalado, 1, 2, y después elegir. A las 8 semanas, el coordinador de la academia citó a los padres en una oficina con pósters de fútbol base y frases pegadas en carteles modestos. Aquí se aprende a jugar como sé. Aprende a vivir. Les dijo que el chico estaba dentro, que seguirían evaluando, que el talento ayuda, pero lo que les había convencido era su manera de mirar cuando otro marcaba, y la manera de aceptar una corrección sin torcer la boca. Aquella tarde, cuando Mateo volvió al pueblo y el sol caía oblicuo sobre la pista donde todo empezó con una bota voladora, los niños del taller le rodearon con gritos de celebración, y él no se dejó subir a un pedestal, los llamó por sus nombres y se puso a jugar. 5 contra 5, el premio que más deseaba. Al anochecer, Andrés apareció como siempre, sin ruido, y se sentó en el muro. Cuando el juego terminó, el chico caminó hacia él y, sin saber cómo encajar tanto, le ofreció la mano, pero Andrés le abrazó, un abrazo breve y suficiente, y le dijo que había una última cosa que aprender, devolver. Cuando puedas, vuelve y ayuda a otro a no tropezar con la misma piedra. Ese será tu verdadero trofeo. Las medallas se guardan en cajones, las personas que levantas se quedan de pie a tu lado toda la vida. El pueblo, ya casi a oscuras, olía a cena y a tierra, las ventanas se encendían como luciérnagas, y en ese paisaje cotidiano Mateo entendió que el camino que soñaba no estaba hecho de focos sino de pasos. Iniesta, antes de despedirse, le dejó una libreta pequeña, de tapas azules, con 4 palabras escritas en la primera página: humildad, respeto, generosidad, alegría. Debajo, una quinta, añadida como quien firma una obra coral: compromiso. No hizo falta nada más. Se marcharon por calles distintas, uno hacia la casa de siempre, otro hacia el futuro, sabiendo que el hilo que los unía no era la casualidad de una bota enfadada, sino la decisión vieja y nueva de pensar el fútbol como un puente. Y si alguien, desde fuera, preguntara qué ganó Mateo ese verano, habría quien respondiera una prueba en una academia. Y no se engañaría, pero la verdad más honda es que ganó un lugar al que volver cuando todo haga ruido, ese sitio en el pecho, donde aprendió que el talento es un inicio y que el carácter, alimentado con gestos pequeños, es lo que sostiene los días grandes. Por eso, cuando el pueblo volvió a su ritmo de tareas, cuando la plaza recuperó la rutina de cafés y periódicos, cuando la pista quedó vacía entre semana y llena los domingos, quienes miraban sin morbo podían ver a lo lejos, muy al fondo, donde los veranos se parecen uno a otro, a un chico que corría igual que antes pero con otra música por dentro, y a un hombre que se alejaba sabiendo que el balón había cumplido su función más hermosa: unir, enseñar, cuidar. El verdadero trofeo, pensó Andrés mientras doblaba la esquina, no tiene brillo metálico ni da discursos, pero pesa más que cualquier copa. Es ver a alguien convertirse en la mejor versión de sí mismo, sin que el mundo se dé cuenta, sentir que también uno ha vuelto a casa.